Santa Rosa en Chimbote, Radio Santo Domingo en Arequipa, Radio San Martín en Cusco, Radio Veritas en Ucayali, Radio Cepagua y la Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, nuestros amigos también de Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y de Huánuco por Radio Huánuco. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días amigos en todo el Perú, a todos los que nos escuchan lejos de Lima, contarles que hoy en la capital, en el Congreso de la República, se va a votar una moción muy importante. ¿Qué dice esta moción? Bueno, es la que va a admitir o no a trámite la vacancia del presidente de la República. Hoy no se vota la vacancia, hoy se vota la moción que admite a trámite la vacancia. Para admitirla a trámite se necesita una mayoría relativa de los congresistas, de 66 congresistas. El reglamento del Congreso dice que con 104 te ahorras incluso el tiempo de entre 3 y 10 días para que venga el presidente de la República y que puede presentarse en el acto con su abogado, ser escuchado e inmediatamente votarse la vacancia. O sea, si hoy día se juntan más de 104. Que no se juntaron en diciembre. Ya. Es casi imposible que se junten 104, por no decir imposible, ¿ok? Así que si, digamos, hoy se votara positivamente la moción, o sea, la mayoría de los congresistas votarán por el sí, al presidente se le da un plazo. ¿Cuál es ese plazo? Entre el tercer y 10º día de votada la moción. En diciembre tenían apuro, después nos enteramos por qué. El apuro era que iban a vacar a Alberto Fujimori y Keiko Fujimori lo quería impedir. Y le dieron el plazo mínimo, 3 días. No sabemos si ahora le den el plazo máximo, 10 días, porque hayan otras circunstancias que se quieren discutir o establecer. Lo cierto es que hay todo un conteo de votos que están haciendo todos los medios de comunicación, yo incluida. Estamos en 86, estamos en 87, estamos en 88. La novedad ha sido la aparición en escena de Martín Vizcarra, muy sobriamente diciendo, no me pongo en ese escenario, yo estoy en Canadá, no tengo ni idea de qué se trata esta cosa, yo sigo siendo leal al presidente y no me pongo en el escenario de una vacancia, punto. No, va a renunciar, no me pongo en ese escenario, eso es todo lo que ha dicho. En resumen, no ha dicho algunas cosas más. Y que no ha hablado, eso sí, con ningún partido político, que no lo ha llamado nadie, que no le ha contestado la llamada a nadie, que no ha coordinado con nadie, como se ha especulado con fuerza en Lima. Pero hay que decir varias cosas sobre la vacancia presidencial y vamos a estar esta mañana con Pedro Cateriano para hablar un poco de derecho constitucional, porque las cosas que ustedes me preguntan en el Twitter y que hemos escuchado de algunos congresistas son francamente penosas, porque en algunos casos no es que no conozcan la Constitución, ¿no? Sino que es con malicia, porque no le explican. Y en otros, bueno, sí es ignorancia pura, ¿qué vamos a hacer, no? No todos nacen sabiendo, pero de estas alturas deberían hacer un esfuercito por saber, ¿no? Basta comprarse un ejemplar de la Constitución y leerlo con calma. Entonces, hoy se decide si se admite o no se admite el periodo de vacancia. Si no hay los votos para admitirlo, que sí los hay, porque más de 66 votos hay, pero si no los hay, se archiva la moción. ¿Se puede volver a presentar una moción? Sí, se puede volver a presentar una moción. En algún otro momento, en algún otro momento. ¿Por qué es hoy tan urgente para algunos partidos políticos presentar y debatir esta moción? Bueno, eso lo vamos a analizar hoy día. Pero esta decisión, la de hoy, y una posterior vacancia del presidente de la República, tiene consecuencias muy serias y muy graves para el futuro del Perú. Tenemos que recordar históricamente que, digamos, por lo menos con la Constitución del 93 y la del 79, solo se ha vacado a un presidente, a Alberto Fujimori, que hizo abandono del cargo y renunció desde la distancia, pero que en vez de aplicarse en el artículo que señala que el que abandona el territorio sin permiso del Congreso cese en su mandato, el Congreso lo vacó por incapacidad moral, porque consideraban que era una inmoralidad huir del país, que puede ser efectivamente una inmoralidad. ¿Qué es una inmoralidad? ¿Qué contenido le damos a incapacidad moral permanente? No habiendo precedentes, ese es uno de los problemas más graves que tiene que enfrentar el Congreso hoy. Porque ser un mentiroso, pucha, de Toledo estaría pues con cadena perpetua solo por eso, ¿no? Decir cosas que nunca vas a cumplir, a Alan García ni qué decirles, ¿no?
Conga sí va y Conga no va, bueno, tenemos un mal. O sea, es decir, los presidentes suelen mentir. Como yo he explicado varias veces acá, incluso en sus propuestas de lo que quieren hacer con el país. ¿Ok? Lo que a mí me sorprende, de entre las muchas cosas que me sorprenden en estos pedidos de vacancia, es que acá no estamos viendo una lucha ideológica, ¿no? No es el APRA y la izquierda contra el Fredemo en el 90, no, ni mucho menos. No es la derecha contra la izquierda, los liberales contra los mercantilistas, los anárquicos contra los conservadores, no. Acá lo que estamos viendo es la lucha del poder por el poder. Y al frente un país que mira y dice, ¿por qué se están peleando si todos son lo mismo? Que eso es lo peor, eso es lo peor. Todos son lo mismo. Lo están acusando de corrupto, pues si todos son corruptos. Lo están acusando de haber hecho negocios con Odebrecht. ¿Y acaso no han recibido plata de Odebrecht todos los demás en sus campañas? Entonces, país dice, me escribe, ¿no? ¿Podemos vacar congresistas? No, no se puede, les adelanto que no se puede. Ya quisiéramos. ¿No podemos revocar congresistas? No, no podemos revocar congresistas. Los congresistas tienen un mandato irrenunciable. El del presidente sí es renunciable. Ayer me preguntaban por qué unos eran esclavos y otros libres. Bueno, les di una explicación de por qué el mandato del congresista es irrenunciable, que es para protegerlo, es una protección. Entonces, el señor Luis Galarreta, ¿no es cierto?, tendrá que presidir hoy esta sesión. Esta sesión requiere el 40% de los congresistas hábiles para poder aprobar la moción. ¿Van a demorarse? Sí, van a demorarse, porque todos van a querer hablar y justificar su voto desde ahora. Otros tal vez no, otros dicen que primero van a escuchar al presidente. O sea, muy bien. El presidente va en mal pie. Las encuestas varían, pero GFK, o sea, le preguntó al país, y el país le dijo el 63% que se vaya, ¿no? Le preguntaron a la gente si aprobaba el desempeño del presidente de la República y el 17% lo aprobaba y el resto estaba jalado. O sea, tan malo como Toledo, que llegó a 7 con Saraí. Pero no lo vacaron. Casi lo vacan. Circuló la moción, no se llegó a presentar siquiera. Circuló. ¿En manos de quién? De los apristas, pues quién más. Les encantan este tipo de maniobras. Pero en fin, no se llegó a presentar. Eso fue Toledo. Llegó a 7, A 7. Entonces, hay acá sí una, digamos, determinación de Keiko Fujimori de vacar a Pedro Pablo Kuczynski. Muchos nos hemos preguntado políticamente por qué. Porque Kuczynski es de izquierda y ella es de derecha, entonces ella quiere salvar al país pues de la destrucción chavista. No. Porque Kuczynski le ha quitado algo que era valioso para ella y no le quiere indultar a su padre que está en la cárcel. No, ya le indultó. Porque Kuczynski le ganó la elección. Ese es todo el tema. Y ella insiste en una entrevista reciente con Beto Ortiz que esa elección tuvo irregularidades. Es decir, que ella la acepta, pero que la policía no salió a votar, lo cual es mentira. Le siguen contando ese cuento a la pobrecita. Alguien debería sentarse y decir, mira, te hemos engañado durante mucho tiempo, pero son elecciones limpias, ¿no? Y una serie de irregularidades, que las mesas en el extranjero se abrieron muy tarde, ¿no? Y que por eso perdió. Y sigue insistiendo en ese cuento en su cabeza. Entonces lo que ella está haciendo es una especie de acto, como dice hoy día en su columna Augusta Álvarez, acto de emperatriz, ¿no? Keiko primera, ¿no es cierto?, define si le sube, si de dedo pulgar para arriba, pulgar para abajo. Listo. Claro, acá el ejecutor dice que el gladiador es Mauricio Mulder, ¿no? Es que la verdad es que es una cosa enloquecida. Pero no hay nada ideológico, ni siquiera de programa, que pueda diferenciar a los fujimoristas de Pedro Pablo Kuczynski. Tan es así que desde el primer día Kuczynski no ha hecho otra cosa más que tratar de ser su amigo, regalarle puestos, regalarle cargos, o sea, hacer todo lo posible por hacer la vida más armoniosa con Keiko Fujimori. Y Keiko Fujimori le ha respondido a ladridos. De verdad. Te censuro tu ministro, te censuro al otro ministro, te le niego la confianza a tu gabinete. Están preocupados en el fujimorismo, obviamente, porque el electorado ve esto y sabe que Keiko Fujimori tiene una conducta de obstrucción al gobierno que no sea el de ella. Ese es su trabajo. Que no lo fue en congresos pasados siendo oposición. Que no lo fue.
porque con el APRA fue colaboracionista más no poder, nos reíamos, lo llamábamos el pacto de facto. Entonces, ¿por qué ahora cambia? ¿Y qué podemos esperar si ella llega a ser presidenta del Perú? Y en todo este enredo, porque siempre hay un enredo en esto, hay un hermano, pues, ¿no? El hermano díscolo, que está peleado y que tiene una bancada chiquita pero potente, que es la que no le permite llegar con la tranquilidad con la que creyó ella que llegaba a la vacancia el año pasado. Entonces, tenemos una situación bien, pero bien completa. Mientras tanto, el presidente sigue en la luna, no le da besos a los niños, se pone el casco, sale a pasear. Parece que hay un equipo de comunicaciones que sí está trabajando en Palacio de Gobierno para que el presidente tenga más apariciones públicas, rodeados de gente, ¿no es cierto? Está bien, ¿no? No esté aislado en una torre, pero esto es novedad. Ahora, la conducta del presidente no ha sido impecable en lo absoluto. O sea, no estamos hablando acá de una pobre víctima, ¿no es cierto?, de las maldades, ¿no es cierto?, de la emperatriz Keiko I. Se las ha buscado todas. Desde el primer día se les dijo, hay cosas que no son negociables, negoció todas. O las quiso negociar, porque ni siquiera las pudo negociar, le volaron todas las cosas que pedía. Desde sus decretos legislativos hasta sus ministros. Nunca buscó confrontar, nunca buscó plantear un esquema político de confrontación con el fujimorismo, sino todo lo que quiso fue conciliar con alguien que no quería conciliar con él, sino sacarlo. Se le dijo que no indultara a Alberto Fujimori, que eso iba a partir al país en dos, que iba a desaprobar su gestión severamente. No entendió, no creyó, le creyó a Alfredo Torres, que le dijo que todo el mundo estaba feliz, que iba a ser un héroe nacional, indultando a Alberto Fujimori. Fue peor. Entonces, lo que se le ha dicho de buena fe, porque se le ha dicho, y no ha querido entender, bueno, solito acabó su propia tumba. O sea, está hoy en la situación que está, no solamente por la acción de sus adversarios, sino por la acción de sí mismo. Él también tiene culpa en lo que está pasando. Entonces, no es inocente, no es una pobre víctima, ¿no es cierto? No es un demócrata carta cabal que ha sido destruido, ¿no es cierto? Y la otra cuestión grave es que jamás debió mentir sobre sus contratos con Odebrecht. Debió haber dicho la verdad el primer día. Debió haber dicho, sí, efectivamente, cuando yo fui ministro de Toledo, tenía una empresa unipersonal que se dedicaba a hacer estructuraciones financieras y la siguieron haciendo. Y me informaban periódicamente de eso. Yo jamás di un permiso, ¿no? Era un negocio entre privados, ya puedes explicar lo que quieras. Pero sí, no, en un contrato, no, en varios contratos. Participé en varios. Y después de dejar de ser ministro montones de veces también, ningún problema. Di charlas para Odebrecht, ningún problema. Fue una empresa seria, trabajé con ellos. Miren, a los Roque Benavides. ¿Quién fastidia a Roque Benavides hoy día? Nadie. Salió y dijo, sí, pues, en la Confiem nos sentamos y juntamos $2 millones. Sí, pues, eso hicimos. Porque queríamos salvar la democracia y la libre empresa. Ya, esa es otra discusión. Que sea una falta de ética, esa es otra discusión. Que el dinero de la empresa privada no puede entrar a hacer una campaña, esa es otra discusión. Pero no hay delito, eso está clarísimo, y está clarísimo que está diciendo la verdad. La verdad lo limpia todo. Ahora, claro, como todos ahora mienten, entonces siguen en la idea de que si todos seguimos mintiendo colectivamente, ¿no es cierto?, nos vamos a salvar todos. Y no lo creo, se van a hundir todos. En fin, vamos a parar ahorita porque sí, Pedro Canteriano ya está sentado con nosotros desde tempranito, nuestro invitado más puntual, en comparación con otros, más puntual, y regresamos para revisar muchas de sus preguntas, tipo ¿por qué no disuelve primero el Congreso PPK? ¿Por qué no lo puede disolver? ¿Por qué no se puede modificar la Constitución vía reglamento del Congreso? Etcétera, etcétera. Ya regresamos. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Cuaresma, camino a la Pascua. En Cuaresma, la Iglesia nos invita al ayuno y a la abstinencia. El ayuno consiste en hacer una sola comida consistente al día. La abstinencia consiste en no comer carne. Estos sacrificios son una actitud de desprendimiento de nuestra vida consumista.
La abstinencia es recomendada a partir de los 14 años y el ayuno desde los 18 hasta los 59 años. Son días de ayuno y abstinencia el miércoles de ceniza y el viernes santo. Todo esto nos ayuda a vivir la Cuaresma, pero sobre todo las obras de misericordia. Cuaresma, camino a la Pascua. Vive la Semana Santa con fe y recogimiento. Para comprender y acoger generosamente el misterio de nuestra salvación en Jesucristo nuestro Señor, Que vivió, murió y resucitó por amor a toda la humanidad. solo nos pide que creamos en Él y lo sigamos con la alegría de ser hijos de Dios. Participa en la jornada de reflexión en el Centro Recreacional Juan Zócolis Alvarado en San Miguel. El sábado 24 de marzo. Informes e inscripciones en Girón Camaná 158 Lima, teléfono 427-7488. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, 60 años, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 16 minutos, señoras y señores. Continuamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodomco. Rosa María, adelante. Bueno, está Pedro Cateriano con nosotros, expresidente del Consejo de Ministros, exministro de Defensa, diputado también, o sea, ha pasado su tiempo breve, pero ha pasado su tiempo por el Congreso de la República. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rosa Bueno, María. Entiendo que el caso García va a la tercera edición, ¿no? Parece que sí. Empezamos con el comercial. ¿Qué libro ese? Es una cosa impresionante el éxito que ha tenido entre la gente joven. Bueno, porque siempre hay que hacer un poco de memoria en la política, ¿no? Y esos son momentos olvidados justamente de un Congreso que fue cerrado. Así Y es. que terminó en un golpe de Estado, ¿no? Y vamos a ir a ese momento inicial. En el año 92, Alberto Fujimori justificó el golpe de Estado, y yo me acuerdo que Enrique Chirino lo justificaba también, porque el Congreso del que usted fue parte aprobó una ley en la cual se regulaba la capacidad normativa del presidente de la República. Así es, una ley que regulaba los actos normativos del presidente de la República, es decir, cuando dictaba decretos legislativos. La Constitución del 79 establecía medidas extraordinarias. El decreto de urgencia se incorpora recién en esta Constitución. Era el 93. Y precisamente como en muchos casos esas medidas extraordinarias que se dictaban mediante decretos supremos modificaban leyes en la práctica, por ejemplo, cuando empezó a ejercitarse esta atribución en el segundo gobierno del presidente Belaúnde, muchos casos, por estas medidas excepcionales, modificaban leyes. Esa es la razón por la cual en la actual Constitución se le da rango de ley a los decretos de Claro. urgencia, que no tenían... Claro, esa ley que buscaba ordenar Exacto. ya fue una de las justificaciones para las cuales se decía, Que dicho sea de paso fue una idea de Roberto Ramírez del Villar y una idea y un proyecto que impulsó Lourdes Flores como Claro. presidenta de la Comisión de Constitución. Y era un de buen la Cámara de proyecto, Diputados, porque exacto. nosotros en la universidad estudiábamos justamente cuál es el rango de estas medidas extraordinarias y había un vacío en lo constitucional. Pero fue utilizado como excusa para finalmente dar un golpe de Estado. Exacto. Y decían era un contragolpe, porque el presidente había sido menoscabado en sus funciones. Exacto. La semana pasada el Congreso modificó la Constitución vía reglamento, que es una barbaridad. Pero yo pensé, se están poniendo exactamente en la misma situación en la que se puso el Congreso en el año 92. Sí. Más grave, por cierto, más grave, porque ahí simplemente se estaba regulando una función constitucional. Acá se está derogando una función constitucional. Ujú. Y además, lo grave del caso es que altera completamente el equilibrio entre los poderes del Estado, porque precisamente la Constitución incorpora el derecho de disolución que no existía en la del 33, Claro. que fue precisamente lo que motivó la inestabilidad política y la caída que culminó con los golpes de Estado en el gobierno de Bustamante y Rivero y en el primer gobierno de Fernando Belaúnde. Es por esa razón que el
constituyente del año 78 incorpora, ¿no es cierto?, la posibilidad que tenía el presidente de disolver la Cámara de Diputados. El Senado no, porque el Senado no interpelaba, no censuraba ni negaba confianza. Pero Fujimori, a pesar de tener esa atribución de poder disolver la Cámara de Diputados, si es que esta negaba 3 confianzas o censuraba 3 consejos de ministros, prefirió dar un golpe de Estado, argumentando precisamente lo que acabas de señalar. Y inclusive en algún momento Enrique Chirino Soto señaló que lo que había hecho Fujimori era dar un contragolpe, porque a raíz de este debate del proyecto de ley de los actos normativos del presidente, el gobierno en ese entonces interpretó equivocadamente, ¿no es cierto?, esto como un intento de menoscabar las atribuciones del presidente. Ahora, en este momento sí están menoscabadas las atribuciones del Sin presidente. duda alguna, y lo que llama profundamente la atención, Rosa María, es casi el silencio sepulcral del gobierno respecto a esta situación, ¿no? Sí, ¿no? El ministro de Justicia, creo que yo no le he visto o no he Dijo así leído. como que no era correcto, ¿no? Pero, pero no salió a pelear. es decir, ha sido tal vez por la sísmica situación por la que está atravesando el país desde el punto de vista político, no han hecho un mayor O sea, para que reclamo, el público ¿no? entienda, las cosas funcionan así, ¿no es cierto? Tiene que haber contrapesos entre los poderes. No hay Exacto. poder absoluto. Exacto. Ni el ejecutivo es poder absoluto, ni el legislativo es poder absoluto. Tienen Cuando que un aprender poder a se convivir. excede, el otro poder debe frenarlo. Así es. Entonces, si solamente el Parlamento va a tener las atribuciones para fiscalizar, pero en este caso ya no es ni fiscalización, es acoso, obstrucción y ahogamiento del Ejecutivo, y el Ejecutivo, No es tiene decir, el por qué. gobierno no va a tener como contrapartida ningún instrumento legal para defenderse frente al filibusterismo parlamentario. Precisamente en este caso ya estamos, creo, ante una dictadura parlamentaria, porque eso es lo que ha hecho el Parlamento. Claro, le ha quitado al gobierno 2 cosas. La primera, el gobierno, me refiero al Ejecutivo, ya no puede presentar una cuestión de censura por un acto de fiscalización del Congreso. Es decir, si censuran a un ministro, cualquiera que éste sea, ya no se puede presentar una cuestión de confianza, lo cual es una barbaridad. Y además ha vulnerado el derecho que tiene el presidente de la República a nombrar ministros de Estado. Exactamente. La segunda- Rompiendo una tradición constitucional, porque esto se Viene ha de- practicado en todos los gobiernos. Inclusive el propio Alan García, cuando cae el gabinete de Jorge del Castillo, como consecuencia del escándalo de los petroaudios, ratifica en el siguiente gabinete a algunos de los ministros que él interpretó en ese momento que estaban cumpliendo adecuadamente sus funciones. El artículo 133, que voy a leer para ilustración de los oyentes, miren, es bien claro, porque se refiere al presidente del Consejo de Ministros, no se refiere a los demás ministros, habla en singular del presidente del Consejo de Ministros. Dice, el presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Solo habla del presidente del Consejo de Ministros y además no dice cuyo contenido será, no, de lo que quiera. ¿Ya? Punto seguido. Si la confianza le es rehusada, ¿a quién? Al presidente del Consejo de Ministros. Claro. Si es censurado, ¿quién? El presidente del Consejo de Ministros. O si renuncia. No, si renuncian. Si renuncia él, el presidente del Consejo de Ministros, o es él removido por el presidente de la República, Cae el gabinete. se produce la crisis total del gabinete. Así Díganme es. ustedes, ¿qué cosa había que dar? Dice Mauricio Mulder que le han dado contenido a la frase crisis total del gabinete. Si el contenido ya estaba fijado acá. Clarísimamente. Es absurdo. Completamente. Es una violación clara a las atribuciones del presidente de la República, al propio procedimiento que establece la Constitución para la reforma, porque una cosa que hay que destacar es que la Constitución sí se puede reformar Sí. y establece una vía precisamente Sí. para su cambio, ¿no es cierto? Sí, A sí. través de las legislaturas, ¿no? Si uno Hay quiere un- acá, dice, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta en el número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Esa es una vía. Segunda vía, ¿puede omitirse el referéndum
cuando el acuerdo del Congreso sucede en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, o sea, 2 veces, 2 legislaturas, con una votación favorable en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas. Entonces la pregunta que hay que hacer, Rosa María, es si tenían los votos para poder aplicar ese artículo que permitía la reforma y no salirse de la Constitución, ¿por qué han...? Porque no tenían los votos, pues. Bueno, y por razones políticas, Y ¿no? porque Porque tenían lo que apuro. no quieren es que se contabilice la negación de confianza al gabinete Zavala y de esta manera ellos permanecer bajo cualquier circunstancia. Pero es absurdo porque bastaría con que simplemente no censuren a nadie, pues. Sí, sí, y pues. se acabó. Sí. Dejen de censurar. Entonces, bueno, si dejan de censurar, ya pues dejan de censurar. O de aceptar, ¿no es cierto?, las cuestiones de confianza que plantea un presidente del Consejo de Ministros. Claro, sí, pero señor. han preferido el atropello y la violación de la Constitución, Ahora, hecho que es sumamente grave, en la naturalmente. historia del Perú hay solamente un ministro que ha hecho cuestión de confianza y ha ganado. Sí. No, Sí. bueno, Hay uno solo que hizo cuestión de confianza en el Congreso y dijo, señor, voy a hacer yo cuestión de confianza, porque los ministros pueden hacer cuestión de confianza sobre los temas de su sector, y pido facultades para legislar en estas materias. Muy bien. Si quieren, me las dan. Si no quieren, me votan. Muy bien. Usted sabe quién fue ese ministro. Sí, claro que sí. Fue él. Sí. Es el único caso de la historia del Perú. No, hay algunos que han hecho, pero teniendo mayoría parlamentaria propia, ¿no? Claro, ahí sí, pues no, claro. presenta facultades, no, está con mayoría tercia. Pero que hayan planteado En el mismo la discurso. cuestión de confianza, no teniendo mayoría parlamentaria, creo que hay que rebuscar, ¿no? No, y sin previo aviso. Y sin previo aviso, exacto. O sea, sin previo aviso, en medio, Sí, en sí. medio del debate. En medio del debate, exactamente. Cuestión de confianza. Entonces todo el Congreso, ¿perdón? Creo que se sorprendieron mucho. Pero luego, Ana Jara, sí, fue el primer gabinete, digamos, moderno, censurado, injustamente censurado. Hace poco el Poder Judicial archivó la denuncia. Claro, Sí, porque era una tontería completa. sí. Bueno, eran unos videos que presentó del Castillo. Que decía que le hacían seguimiento, etcétera. Todo era fantasioso. Cayó el gabinete con gran escándalo político, pero cuando se archivó este tema en el Poder Judicial, salió una notita en una revista, en un mar de fondo, creo, en una esquinita. En una sí. esquinita, así es. Luego, el gabinete Zavala es el primer gabinete censurado de este gobierno. No nos pueden decir que no. Sí. Es que nos censuraron, lo vimos todos. Pero no Le negaron la confianza, ¿no? Exactamente, Sí. le negaron la confianza que él fue a forzar una confianza, se la Exacto. negaron, se produjo la crisis total del gabinete. La tontería de que tienen que irse todos los ministros, invento Mulder, es una tontería absoluta porque hay un artículo en la Constitución que dice que el presidente puede nombrar ministro a quien le dé la gana. Sin limitación alguna. Dice así. Es un problema de lectura, parece. Claro, parece. Porque el artículo es tan claro que solamente una persona que tiene problemas para leer puede malinterpretar un artículo de la Constitución tan claro, o ¿no? tiene malicia, ¿no? Ahora, Sí. lo que me han dicho, off the record, es que en realidad todos saben que está mal. Y todos saben que el Tribunal Constitucional se lo va a bajar. Pero que necesitan esto durante estas semanas para poder hacer que el presidente no promueva su disolución. Sí, pero también, bien Rosa María, arriesgado, ¿no? sí, pero también hay que ver la magnitud del escándalo de Odebrecht, ¿no? Claro. Porque ya Keiko Fujimori, después de los audios que se han propalado ayer de Barata y de los videos que IDL Claro. en calidad de primicia ha difundido, realmente son lapidarios, No, ¿no? Es además decir, tiene en una- detalle cuenta cómo fue que primero Yoshiyama, que después de Bedoya, y además parece que eran muy pedilones, ¿no? Estamos sin plata, entonces Había- la gasolina era Odebrecht. Claro. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Solo valen las acusaciones de Odebrecht cuando son contra Humala, pero cuando son contra Keiko Fujimori y Alan García no tienen ninguna validez legal, Claro. no sirven, son infamias, falsedades, ¿no? Bueno, en eso no se equivocó tal vez Kuczynski cuando dijo, primero vamos a escuchar a Barata. Claro. ¿Ya? Porque estaba esperando que hablara de su adversaria, que es la persona que lo quiere vacar. Claro. Y la que está detrás de la vacancia, ciertamente. Pero en el camino también, Barata habla de él. Habla de una donación a él también. Habla de todos, es Habla de decir, todos. lo que es
Yo recuerdo que este escenario, cuando tuvimos un diálogo acá, tú anticipaste este escenario. Claro. ¿Qué va a pasar cuando Odebrecht y Barata diga todos han recibido apoyo de Odebrecht, den los detalles, ya Barata ha dado los detalles, es decir, no ha rectificado Odebrecht, por el contrario, ha ratificado la versión con de más Marcelo detalles. y con detalles, ¿no? Ahora hay que esperar las agendas, el levantamiento de las llamadas telefónicas, es decir, todo esto va a estar sustentado, correos electrónicos, cómo hicieron las transferencias de Brasil hasta acá, con esos dineros para ser entregados a los fujimoristas, a los apristas. Entonces, sigue la tesis jurídica del fujiaprismo que el financiamiento ilegal de campañas electorales es delito. Últimamente hemos visto que ya aparecen abogados y gente cercana que me dicen que no es delito. Que ya no es delito, ¿no? Yo soy la virgencita en este tema hace 3 años que le trato de explicar que no es delito. Entonces ahora ya no es delito. Ahora resulta que ya inclusive los medios de comunicación que en portadas, en editoriales señalaban que era delito, ahora dan acogida a aquellos que modestamente hace algún tiempo señalábamos que el financiamiento ilegal de las campañas electorales no está tipificado en el Código Penal como delito. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Claro. Vamos a una pausa porque vamos a rezar con lo que es lo que va a pasar. No se muevan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Vive la Semana Santa con fe y recogimiento. Para comprender y acoger generosamente el misterio de nuestra salvación en Jesucristo nuestro Señor, Que vivió, murió y resucitó por amor a toda la humanidad. solo nos pide que creamos en Él y lo sigamos con la alegría de ser hijos de Dios. Participa en la jornada de reflexión en el Centro Recreacional Juan Zócolis Alvarado en San Miguel. El sábado 24 de marzo. Informes e inscripciones en Girón Camaná 158 Lima, teléfono 427-7488. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Muy buenos días, amigos, nuevamente nos reencontramos otra vez con ustedes. Estamos con Pedro Cateriano, esto es A Pensar Más, transmitiendo desde Lima para todo el Perú en una fecha importante. Hoy se discute la moción de vacancia del presidente de la República por segunda vez. Como decíamos hace un momento, la popularidad del presidente efectivamente está muy mal. Si a uno le preguntan aprueba o desaprueba, la mayoría de los peruanos, casi el 83% dicen que desaprueban la gestión de Pedro Pablo Kuczynski. La pregunta es si eso basta para vacarlo, si eso basta para cambiarlo por otro, por su vicepresidente o no, ¿no? Ahora, creo que es merecida la calificación, ¿no? Claro. Hasta ahora no ha demostrado habilidad en el manejo del país. Por el contrario, en temas políticos y de compromisos electorales, traicionó su palabra, ¿no? Traicionó. A ver, digamos, él llega al poder con el voto de la izquierda, cosa que siempre ha despreciado. Pero si no lo vacaron la última vez, fue porque Nuevo Perú se paró y salió. Y Nuevo Perú se paró y salió porque Mercedes Arauz les garantizó que no había indulto para Alberto Fujimori y se lo garantizó a todo el país. El problema no es el indulto, el problema es la mentira. Es una persona poco creíble, la primera ministra, y el señor presidente mucho menos, porque pierde la memoria, entonces no se acuerda que trabajó con este o con aquel. Pero además lo más dramático es que se le advirtió en todos los tonos. En todos los tonos. ¿No? Señor, usted indulta a Fujimori, ingenuamente sus asesores le quieren hacer creer que los problemas políticos van a desaparecer. Y ha ocurrido todo lo contrario. Los problemas políticos se han agravado y él está pasando por esta dramática situación política por culpa de él mismo. El responsable de esta situación es el propio presidente de la República. Y ciertos ¿no? asesorillos que ahora dicen que nunca le dijeron que indulte a Alberto Fujimori, por cierto, ¿no? Sí. Pero siempre se lo dijeron. Sí. ¿Ya? Ciertos asesorillos que ahora quieren desaparecer, que son los culpables. Esta es su obra. Miren lo que ustedes han causado al país, que es gravísimo. Ahora, para vacar a un presidente por incapacidad mental reiterada, ¿no? O sea, reiterada, no, permanente. Moral, permanente. Perdón, no es moral. Es que la palabra moral venía del siglo Exacto. XIX. Y además el origen de la norma es ese, precisamente. Exacto. Era la incapacidad física y mental, ¿no es cierto? Claro. Y a raíz de eso, en el último debate por constituyente, es decir, en el 92. el del 92, se incorpora el término permanente, Claro. ¿no es cierto? Y entonces lo que señalabas anteriormente, ¿qué cosa es la incapacidad moral permanente? No está eso tipificado ni claramente definido en qué consiste. Y no hay precedentes. No hay precedentes. Y de otro lado, la vacancia como tal, el procedimiento, tal como está previsto en el reglamento, viola criterios jurídicos elementales para un proceso, inclusive de acusación constitucional. Claro. Para la acusación constitucional, por ejemplo, tienes la instancia doble o plural. No, acá no. Acá no hay nada. Nada. ¿No? Nada. Antes existía la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Esas eran las dos instancias. Claro. Como ahora no hay Cámara de Diputados, ese rol lo cumple la Comisión Permanente. Acá no. Tampoco. Acá no hay nada. Nada. Tampoco hay plazo razonable, es decir, 3 días no es plazo razonable. Es decir, es más fácil vacar al presidente de la República que reclamar una deuda. O que desaforar a un congresista. ¿Qué congresista? A un regidor de cualquier municipio. Claro. Entonces, a través de esta vía... Se pensó en un procedimiento expeditivo y fácil porque la idea era otra. Yo le explicaba a mis alumnos hace años. Por la flagrancia. Exactamente. Cuando no hay duda alguna. No hay duda, ¿no? ¿Qué sucede? Pónganse ustedes en esta situación. El presidente no puede ser acusado durante su mandato. Exacto. ¿Okay? Tiene 5 años de protección. Pero resulta usted... Salvo las excepciones que la propia Constitución establece, ¿no? Sale del país sin autorización del Congreso. No convoca elecciones. Impide el normal desarrollo de las elecciones. Ahí sí se le puede acusar. Pero no se le puede acusar por nada en 5 años. Imagínense ustedes que el presidente sospecha que su mujer lo traiciona, ¿no es cierto? Entonces de repente ve un intercambio de miradas con el edecán y dice, este es el maldito. Y le pega un tiro y lo mata. Le quita la pistola al edecán, mata a la mujer, mata al edecán, delante de todo el Perú y en cámaras. ¿Ya? Según la Constitución, no se le puede acusar. Entonces, de verdad,
asesinó delante de todo el Perú, en flagrancia, no se le puede acusar, emoción violenta, lo que ustedes quieran. ¿Qué hace el Congreso? Lo vaca de inmediato por incapacidad moral para que pueda ser acusado. Esa es la salida para que un presidente que está cometiendo un delito flagrante no pasemos por la vergüenza de no poderlo acusar porque la Constitución lo protege. Por eso es que la Constitución es un conjunto es como un mecanismo de relojería. Cada pieza se engrana con la otra. Si tú sacas una pieza y la tiras, el reloj no te sirve. Entonces, ese es el tema. Para eso se pensó, para delitos flagrantes del presidente de la República, donde iba a ser acusado y procesado en el Poder Judicial. O si hay un video en donde el presidente está recibiendo como ocurrió en el pasado reciente, torres de millones de dólares. De repente ¿no? un video, ya eso sería discutible, ¿no? Donde el presidente corre calato, trae una chica y se coquea, ¿no? Que esa era la amenaza sobre Toledo, pero permanente, ¿no? O sea, que se coquea. Hay un video, no, decían, hay el video. Hay video. ¿No? Hay un video, ¿no? Él decía que había un video, además, me han secuestrado, me han drogado 2 rubias, ¿no? Bueno. Dicen que Montesinos nunca lo sacó porque lo iban a declarar héroe nacional, porque ese horroroso con 2 rubias no era posible, ¿no? Bueno, pero en todo caso, la idea está concebida cuando hay flagrancia, es decir, una emergencia. No hay duda alguna de la comisión del delito. Por ejemplo, en el Ecuador hay un famoso caso de que el presidente de la República se paró sobre la mesa en una cena, se bajó los pantalones y se hizo la pichi encima del embajador de los Estados Unidos. Estaba borracho, ¿eh? Bueno, o sea, como ustedes comprenderán, es una cosa, pues, se refiere al escándalo. El expresidente Rosemena. Exactamente. Y con todo orgullo, ¿ah? Y caminaba por Guayaquil muy contento de esta historia porque si nos destituyeron. Lo que no se puede hacer, para usar otro ejemplo ecuatoriano, es que por mayoría te declaren loco. ¿No es cierto? Porque con Bucarán, a ver, ¿el presidente está loco? ¿Sí o no? Sí, mayoría, listo. Nunca hubo un peritaje psiquiátrico, nadie lo examinó. Los argumentos eran, se hace llamar el loco, porque además esa era su chapa, ¿ya? Y tiene una conducta errática. Listo, se acabó, loco. No se puede. O podría ocurrir que bajando las escaleras del segundo piso de Palacio se resbala el presidente, no se muere, pero se da un golpe en la cabeza que queda incapacitado mentalmente. Claro. En ese caso hay incapacidad física, ¿no es cierto? También se aplica la vacancia. Entonces, son cosas elementales. ¿Por qué? Porque no puedes tener como presidente a una persona que ya no tiene juicio. No, está vegetal. ¿no? Exacto. ¿No es cierto? Entonces, esas son las ideas establecidas en ese artículo. Exacto. O sea, el presidente está vivo, no se ha muerto, pero no puede ejercer la presidencia porque físicamente es imposible que la ejerza. Tiene un cáncer terminal, tiene Alzheimer, alguna enfermedad que hace que sea imposible que se acuerde lo que firmó hoy. ¿Ya? Entonces no puede ser presidente. Entonces ahí interviene el Congreso y por eso es que no hay proceso. ¿Por qué? Porque las circunstancias... Eso es importante lo que está señalando. No hay proceso porque las circunstancias son manifiestas, pues. Y tampoco vas a sacar pues el expediente médico del presidente y ventilarlo por todo el mundo y decir, no, miren, las circunstancias son estas. Y es más, probablemente los familiares del presidente estén de acuerdo en que simplemente no puede ejercer la presidencia. ¿Se dan cuenta? Porque ya la situación es absolutamente caótica. Este es un caso completamente distinto a los planteados. Exacto. Es una conducta inmoral realizada con conflicto de interés mientras era ministro de Estado hace 16 años, ¿ok? O 10 años en algunos casos. No tanto, empezó hace 15, pero hace, digamos, lo fuerte es hace 12 años. Exacto. Muy bien. Hace 12 años el presidente de la República tuvo una conducta que se tipifica en el Código Penal como negociación incompatible, que ya prescribió, además, por donde así le habrá una investigación fiscal, el fiscal llegará a la conclusión de que ya prescribió. Muy bien. ¿Eso amerita ser vacado o no? Ese es el tema central. Ese es el asunto, el quid del asunto, ¿no? Claro, y ha mentido sobre toda esa situación. Eso está clarísimo, porque ha mentido. A nosotros nos dijo, porque nos entrevistamos con él, que era un solo caso en el cual el señor Sepúlveda había utilizado su nombre, había cobrado por él y que él había recibido unas utilidades, pero no sabe ni cuánto eran. Y resulta que no era un solo caso, sino que el señor Sepúlveda se presentaba ante los bancos como Westfield, o sea, como Kuczynski, y cobraba como First Capital para que no se notara. Pero eso ya es entrar al fondo del asunto y deberá ser en todo caso tarea que realice el siguiente Parlamento. Claro. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, García estuvo involucrado en lo de los narcoindultos. Por supuesto. ¿No? Y tenían que haberlo revisado, ¿no?, en el siguiente Parlamento. En el tema de los petroaudios, a alguien se le ocurrió decir que había
cometido incapacidad moral permanente, Claro. cuando tuvo el famoso escándalo del hijo, ¿no? El propio caso de Toledo, del expresidente Humala, cuando estaban las acusaciones de lavado de activos, ¿no? Entonces, como ha ocurrido con los expresidentes García, Toledo y Humala, al final del mandato del presidente Kuczynski se le tendrá que investigar. Y si hay comisión de delitos, se le tendrá que acusar y tendrá que responder ante la justicia. Eso es más o menos la posición, digamos, si quieren ustedes, jurídica. Ahora, hay las posiciones políticas, que son diferentes. Ahora, yo quería hacer un comentario contigo, porque tenemos tiempo, de cómo se ha vaciado el contenido de la palabra político. Antes político quería decir hacer el bien, para todos, ¿no es cierto? Buscar el bien para todos. Polis, la ciudad. Hoy político es, lo hago porque me da la gana, porque tengo los votos para hacerlo. Eso significa político. Y además, con alarma, ¿no? Vemos con la facilidad que los parlamentarios de Fuerza Popular declaran, nosotros actuamos con criterio político. Como que si el criterio político te permite hacer lo que quieras. Claro, no hay moral, no hay bien, no hay mal, no hay justicia. Además, las atribuciones de las autoridades, de todos los funcionarios públicos, se ejercitan dentro del cauce de la Constitución y la ley, no porque tienes un criterio político determinado, inaplicas la Constitución o la violas o violentas la ley. No, el funcionario público, y los parlamentarios son funcionarios públicos, elegidos por el pueblo ciertamente, están obligados a cumplir la Constitución y la ley. No pueden argumentar el criterio político para violar la Constitución y violar la ley de una manera tan escandalosa como viene ocurriendo hoy en día en el país. Vamos a comentar otro artículo de la Constitución que ha causado gran controversia porque ha sido interpretado de una manera equivocada. Yo reconozco que en un principio también yo lo entendí mal, pero rápidamente rectifiqué. El presidente de la República, es el artículo 134, está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Hoy vamos 1, ¿ok? El decreto de disolución contiene la convocatoria de elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los 4 meses de efectuar hay toda una historia, pero este no es el artículo. Estoy buscando el que establece que el presidente puede que si la sucesión, es decir, si el presidente renuncia o es vacado, la Constitución dice claramente que asume el primer vicepresidente. Y completa el periodo presidencial, es decir, el mandato de 5 años. Si el primer vicepresidente se enferma, se muere, renuncia, etcétera, completa el segundo vicepresidente el periodo presidencial. Exacto. Si los dos están impedidos por alguna causa, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento entra el presidente del Congreso. Pero la Constitución es bien clara. Cuando el presidente del Congreso asume el poder como presidente del Perú, tiene que convocar elecciones generales. Que fue lo que hizo Paniagua. Exacto. O sea, ahí sí tenemos precedente. Sí. Bueno, hay algunos congresistas que dicen que no, que solamente tenemos que votar por presidente y vicepresidente, por planchas. No, pues, a ver, el diseño de la Constitución establece que las elecciones generales son simultáneas, es decir, se elige la fórmula presidencial, presidente y 2 vicepresidentes, y de manera simultánea el Parlamento. Por esa razón, la propia Constitución permite que los candidatos a las 2 vicepresidencias puedan postular de manera simultánea al Congreso. Entonces la pregunta es la siguiente: si hay vacancia del presidente y renuncia de los 2 vicepresidentes, ¿qué es lo que ocurre? Tiene que haber elecciones generales, porque ¿a qué Congreso postularían los vicepresidentes? Si los señores de Fuerza Popular no quieren retirarse del Congreso. Y de otro lado, la Constitución en ningún momento, no hay un solo artículo de la Constitución que señale que un presidente de la República elegido es elegido por 3 o 2 años, es decir, que completa el mandato como los vicepresidentes. Dice 5 años. Exacto, esa es una tesis afiebrada, no solo ya de los de Fuerza Popular, sino de algunos constitucionalistas. Y eso es lo peligroso. Y además hay una cosa más interesante aún. La Constitución dice que el presidente jura el 28 de julio. Así es. ¿Cómo hacemos eso?
Si lo elegimos en noviembre. Pero además tú acabas de señalar algo muy claro. El mandato es de 5 años. Si tú eliges a un nuevo presidente de la República, su mandato es de 5 años. En ninguna parte de la Constitución se señala que completa un mandato. ¿De dónde inventan eso? Claro. Los fujiapristas. Les veo, a ver, el texto del 115. Además, lo divertido de esta Constitución, ojo, es que la escribieron los fujimoristas. Sí, claro. No sus enemigos. Dice así: por impedimento temporal o permanente, el presidente de la República asume funciones del primer vicepresidente. En defecto de el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, que este sería el caso, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones. Exacto. No dice generales, pero dice elecciones en plural. Sí. No a la elección del presidente, a elecciones. Sí. O sea, es bien claro, elecciones, sí. Plural. De repente no entiende la palabra plural, ¿no? Sí. Plural. ¿Qué pasó en el Perú? Eso fue lo que pasó con Paniagua. Renuncia Fujimori, bueno, lo vacan a la vez, pero renuncia Tudela, renuncia Márquez, Paniagua asume la presidencia del Congreso, es presidente del Perú, convoca elecciones. Y en 6 meses teníamos un nuevo gobierno. El caso de los parlamentarios, que hay que analizarlo en este contexto, cuando hay disolución y se elige un nuevo Congreso, esos congresistas sí completan el periodo. Así es, al revés. Porque ahí sí lo dice específicamente la Constitución. Exactamente. Entonces, por esa razón no se puede interpretar alegremente por partes la Constitución. Tiene que ser analizada íntegramente. ¿Cuál es el espíritu y la letra de la Constitución? Cuando la Constitución señala que se completa, que es, por ejemplo, el caso de una disolución. Claro. Si hay una disolución y se elige un nuevo parlamento, esos parlamentarios no tienen un periodo de 5 años, sino completan este periodo. ¿Por qué? Porque la concepción de la Constitución es que el periodo presidencial coincide con el parlamentario. Siempre. Ahora, siempre. Ese es el criterio. Tenemos que hacer pausa, no se muevan, pero espero que hayan aprendido bastante derecho constitucional hoy día. Acá, Neila, ¿has aprendido? ¿Estás aprendiendo derecho constitucional? Esto es un semestre, por si acaso, les aviso. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Cuaresma, camino a la Pascua. En Cuaresma, la Iglesia nos invita al ayuno y a la abstinencia. El ayuno consiste en hacer una sola comida consistente al día. La abstinencia consiste en no comer carne. Estos sacrificios son una actitud de desprendimiento de nuestra vida consumista. La abstinencia es recomendada a partir de los 14 años y el ayuno desde los 18 hasta los 59 años. Son días de ayuno y abstinencia el miércoles de ceniza y el viernes santo. Todo esto nos ayuda a vivir la Cuaresma, pero sobre todo, las obras de misericordia. Cuaresma, camino a la Pascua. Vive la Semana Santa con fe y recogimiento. Para comprender y acoger generosamente el misterio de nuestra salvación en Jesucristo nuestro Señor, que vivió, murió y resucitó por amor a toda la humanidad. Solo nos pide que creamos en Él y lo sigamos con la alegría de ser hijos de Dios. Participa en la jornada de reflexión en el Centro Recreacional Juan Zócolis Alvarado en San Miguel. El sábado 24 de marzo. Informes e inscripciones en Girón Camaná 158 Lima, teléfono 427-7488. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida.
Radio Santa Rosa, 60 años, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos en A Pensar Más, Radio San Martín en Arequipa, transmitiendo para toda la ciudad de Arequipa, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Veritas en Cusco, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Nuestros amigos de Ayacucho nos escuchan a través de La Voz de Ayacucho y en todo Huánuco por Radio Huánuco. Bueno, acá más lecciones de derecho constitucional y hay un montón de preguntas. Pero espero que no estemos aburriendo con yo no un lo tema creo. tan jurídico. No creo, porque yo creo que nuestros radioescuchas quieren aprender de su constitución, no la conocen. Lamentablemente, yo siempre he dicho, cuando cumples 18 años y sacas tu DNI, deberían darte tu examen. No, tu copia de la constitución para que te la lleves a tu casa, pues y la leas, ¿no? Pero así como se saca el brevete. Deberíamos... Antes venía la guía telefónica en la parte Ajá, de atrás. sí, pero a mí me ha pasado muchas veces en redacciones trabajando, por favor, una constitución, y todos me miran como si estuviera pidiendo. Ahora yo te voy a regalar una constitución, Sí, porque mi la que cosa. usas, bueno, eso es bueno, usar la constitución permanentemente, esa es una prueba que, que usas la porque constitución. se desmadeja mi constitución y todo. Pero ya por requieres ejemplo, un acá, cambio. acá viene uno que es un genio, ¿no? A ver. El reglamento del Congreso tiene rango de ley y Claro. tiene rango de ley, pues papito, no tiene rango de constitución. No puede modificar, pues, Bueno, hay gente que cree preceptos que, constitucionales. a ver, jerarquía de las normas, ¿ya? La constitución va arriba, debajo va la ley. Pirámide de Kelsen. Debajo van los reglamentos. El reglamento no puede modificar la ley, ni la ley puede modificar la constitución. ¿Ya? Pirámide de Kelsen, primer ciclo de derecho. Ese es el primer ciclo, de verdad. Nadie la mira. Cachimbo. Cachimbo. ¿Ah? Ya, Acá hay un señor que parece que tampoco entiende bien. Dice, elecciones en plural porque se elige presidente y vicepresidente. Pero ya lo hemos señalado, ¿no? El diseño de la Constitución implica elecciones presidenciales y parlamentarias de manera simultánea. Claro. No hay forma de elegir a un presidente solamente por 2 años o por 3 años. A ver, pongámonos en una situación que no deseo. Galarreta asume la presidencia. Organizar una elección demora más o menos 1 año. Mínimo 6 meses le demoró Por lo menos. a Paniagua. Sí, pero hay que cumplir también los plazos de convocatoria, Exacto. tiene que haber campaña electoral, ¿no? Todo. Etcétera. Entonces, ¿qué cosa? ¿Elegiríamos un presidente de la República por 2 años? Y como lo has señalado tú claramente, ¿en qué parte de la Constitución se señala ese plazo? La Constitución lo que sí precisa de manera indubitable es que el mandato presidencial es de 5 años y que el presidente jura el 28 de julio. Dice, jura el Cuando 28 de julio. asume la presidencia, el vicepresidente sí puede jurar cualquier día. Claro, porque si nadie sabe cuándo se va a morir el presidente, Exacto, ¿no? y completa el mandato, o cuando es vacado. Claro. ¿No? Completa. Y completa el mandato, que es lo que podría ocurrir con el señor Vizcarra, Claro. aunque dice que no ha comprado pasaje de regreso de Canadá, ¿no? Y ha dicho, allá salió a decir que él es leal al presidente y que no se pone en el escenario de la vacancia porque no lo van a vacar, ya, déjense hablar tonterías, listo. Entonces, ahí es muy claro, ya el resto constituyen iniciativas, inventos constitucionales, pero eso no está en ninguna parte de la Ahora, Constitución. como siempre hemos dicho, si no les gusta la Constitución, hay un procedimiento de reforma, dura 2 legislaturas, y hay varias cosas que sí deberían reformarse en la Constitución, y siempre hemos hecho propuestas, ¿ah? O sea, hay un código electoral que está esperando, nosotros hemos pedido con Pedro muchas veces que se penalice en el Código Penal, por ejemplo, eso es ley, el financiamiento de partidos políticos. Claro. ¿Ya? ¿Por qué no? Keiko Fujimori tuvo la oportunidad ahora, cuando hubo el debate, de establecer en el Código Penal Claro. que el financiamiento ilegal de las campañas electorales era delito. Era delito. Y no lo ha hecho. No lo ha hecho. Tenía 87 votos para hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? Necesitaba 66. O sea, ¿por qué no lo hace? Mayoría simple, exacto. Mayoría simple. Necesitaba con 66 lo hacía. Es decir, con mayoría simple de los presentes. Podría haberlo hecho hasta con menos votos. ¿Qué más tenemos de las preguntas? ¿Existe alguna figura de insurrección contra el Parlamento? Bueno, la única figura de insurrección que está en la Constitución es El derecho a insurgencia, ¿no? exactamente, el derecho a insurgencia que está en Cuando el se artículo quebranta el orden cuando constitucional. se quebranta todo, ¿ya? Y está en el artículo 42, ¿ya? Perdón, está en el artículo 40 y tantos, pero sí,
Sí lo he leído alguna vez. El derecho vez. de insurgencia, claro. Sí hay un derecho de insurgencia, pero tiene que haber una ruptura total del orden constitucional. Es decir, tiene que haber, por ejemplo, un golpe de Estado donde hay un general que se hace el poder, ¿no? Entonces, en ese momento, sí, efectivamente, tenemos todo el derecho de levantarnos. Ahora, levantarse, pues, es bien difícil. Miren ustedes lo que le pasó a los que hicieron juramentar a Máximo San Román en el año 92, pero estuvo ahí. No pudo sostenerse en el tiempo. Claro. No tienes un ejército, no tienes un diario oficial, no puedes sacar normas. Es muy difícil. Está en la Constitución, por supuesto, pero solamente cuando se quiebra completamente el orden constitucional. Lo que eliminó la actual Constitución es que a los golpistas ya no se les confisca los bienes, cosa que sí establecía claramente la Constitución del 79. Sí, claro, por supuesto. La gente sigue preguntando sobre el Parlamento. ¿Podemos sacar congresistas por incapacidad moral? No, señores. Lamentablemente. No, ese artículo no existe. Pero lo que sí, Rosa María, hay que destacar es lo siguiente, ¿no? 46 hay casos como este de Yesenia Ponce, en donde el desafuero pues debería ser algo automático y que en ese caso hay accesitarios, reemplaza, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que en el juego de los accesitarios, que es como el juego de las sillas, efectivamente Keiko Fujimori quiere desaforar a varios para poner a los accesitarios que no son leales. Pero no en todos los casos los accesitarios les son leales. Y algunos deben ser tan inesperados que podrían, claro, jugar para Kenji. Exacto. Entonces, pero la pregunta es la siguiente. ¿Con qué autoridad la señora Yesenia Ponce va a ir a votar? A vacar al presidente al presidente de la República, ¿no? A ver, ahora les leo el artículo 46 para los interesados. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ¿ok? Ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución ni de la ley. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. Es decir, no tienen ningún efecto jurídico, ¿no? Exactamente. Ahora, para que te reconozcan eso, pasan muchos años, ¿no? Así es. Normalmente, muchos años después te dicen, señor, yo he sido víctima de un gobierno usurpador. Pero demora mucho. Pero por lo menos está en la Constitución, está en el artículo 46. Bueno, y hay casos en los cuales, cuando el Parlamento ha actuado arbitrariamente, por ejemplo, cuando defenestró a los magistrados del Tribunal Constitucional, luego fueron repuestos. No, por eso llama ahora Rosa María profundamente la atención que el Tribunal Constitucional vaya a ir contra una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está cautelando, que protege a 4 de sus miembros, a 4 de los magistrados, y que ahora los propios, o por lo menos al interior del Tribunal Constitucional, uno de los magistrados está pidiendo la vacancia del pretendiendo vacar a un colega. Claro, terrible, nunca ha pasado. Nunca ha pasado, y sería algo realmente pues inconcebible que el Tribunal Constitucional vaya contra una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el tema ahí es clarísimo. O sea, todos sabemos que para hacer sentencia en casos de inconstitucionalidad de las leyes necesitas 5 votos. Así es. Si no tienes 5 votos, ya está. Entonces no tienes que controlar los 7 votos del tribunal, basta con que controles 3 para que no tengas los 5. Entonces sabemos que Augusto Ferrero y que José Luis Ardón han votado sistemáticamente juntos en las causas, digamos, peleagudas y favorables para el fujimorismo, y los otros 5 en contra. Pero aparentemente hay mucha presión sobre el presidente de la Corte, que es el señor Blume, que tiene doble voto en caso de empate. Entonces se ponen 3-3. Voto dirimente. Él tiene voto dirimente, entonces se queda 4-3, ¿ok? Entonces ese es el problema en este momento. Es complicado. Pero realmente creo que sería algo bochornoso a nivel internacional que el Tribunal Constitucional vaya contra una resolución de la Corte Interamericana. Cuando la política se mete a la judicatura, pasan estas cosas, pues. Sí, pues. Ese es el problema. Entonces no están actuando con criterio jurisdiccional, están actuando con criterio político. Entonces, el señor Eloy Espinosa pone en un currículum elaborado en la universidad con sus alumnos, su secretaria, entre otras actividades, el doctor Espinosa Saldaña asistió a los siguientes foros, ¿ya? ¡Ah! ¡Ha dicho que es doctor! ¡Lo vacamos! No ha dicho soy doctor en la universidad tal, del año tal, al año tal, no ha dicho nada. Entre otras actividades asistió, el doctor asistió, porque en el Perú doctoreamos a todos nos doctoreamos entre los abogados siempre, ¿ya? Y sus alumnos, el Doctora, me permite una interrupción. Exacto, lógico. No, antes, el Colegio de Abogados de Lima
te entregaba el carnet y en el carnet del Colegio de Abogados de Lima decía doctor fulanito. Claro. O sea, estaba impreso el término doctor en abreviatura y te lo llenaban con nombre. Cruzas la puerta del Poder Judicial o de la Fiscalía, tú cruzas la puerta del Colegio de Abogados y todos somos doctores. No significa que tengas un doctorado. Y José Luis Ardón lo sabe. Y pidió la vacancia. Además hemos tenido un famoso doctor Bamba, conocido en la presidencia de la República, claro, que publicaba avisos en los periódicos de una famosa escuela de gobierno como doctor, y precisamente a raíz de la protesta ciudadana borró el término doctor, ¿no? Varios. Sí. Qué horror. ¿Cómo les gusta ponerse títulos universitarios, no? No, pero acá lo curioso es que en su momento los que propician ahora la acusación, eso lo veían como algo, no es normal, es rutinario, es una costumbre entre abogados, es un tratamiento entre colegas, ¿no? Claro. Pero ahora han dado una pirueta. Algo interesante, y yo creo que mucha gente piensa esto, ¿no? Dice, si el presidente es corrupto, es inmoral, ¿no es incapacidad moral esto para la vacancia? A ver, esa es una buena pregunta. A ver, si el presidente es corrupto o inmoral, según el criterio de algunos, eso se tiene que probar en un proceso judicial, porque quien determina la inocencia o la culpabilidad de las personas es el Poder Judicial, no el Parlamento. Claro. En el Parlamento te puede decir un parlamentario corrupto, ladrón, y no va a haber ningún problema porque tienen inmunidad parlamentaria. Claro. Y vemos que el principal, o diríamos, uno de los voceros emblemáticos del fujiaprismo, Becerril, permanentemente le dice todos los días en todos los noticieros corrupto al presidente Kuczynski, y no le pasa nada. Y a la primera ministra, terrorista. ¿No? Tuvo que ver terrorista. Acá no ha habido ningún juicio, no hay ninguna sentencia. Entonces, precisamente lo que se trata es que los parlamentarios entender que los parlamentarios no administran justicia. Ellos no determinan quién es corrupto, quién es amoral, no, la inocencia o la culpabilidad es atribución de los jueces. Salvo, como decíamos hace un momento, la flagrancia. Exacto. O sea, no vemos al presidente en un video cargando sacos de dinero y metiéndolos a los bolsillos. Flagrancia, pues. Pero como no hay flagrancia, ¿ok?, tenemos que darle al presidente la oportunidad de ser juzgado en un debido proceso. O salvo, Rosa María, como en la Constitución de los Estados Unidos, que es otra realidad constitucional, y a veces la gente confunde. Eso es impeachment. Así es, te permite el juicio político con un trámite, con un procedimiento, con instancia plural, con derecho de defensa, y no dura pues 7 ni 9 días en trámite express. El presidente Kuczynski no entendía, pero si no me han hecho un proceso como en Estados Unidos, yo me acuerdo que decía desde acá, en el Perú no hay impeachment. Claro. O sea, el impeachment es una institución de la Constitución de los Estados Unidos muy antigua, que es un juicio al presidente de la República que se lleva en 2 instancias. Acusa a la Cámara de la House, o sea, la Cámara de Representantes, va al Senado, tiene abogados, se defiende, se actúan pruebas y finalmente hay una votación. O sea, el único caso de impeachment que ha habido en los Estados Unidos que no se llega a realizar en el siglo XX, creo que antes hubo uno en el siglo XIX, en el siglo XX es porque Nixon renuncia, y Nixon renuncia diciendo, tendría que dedicar muchos meses de mi presidencia al proceso, y no no creo que los Estados Unidos merezca, ¿no es cierto? O sea, él dijo, yo sé que soy inocente, pero tendría que dedicar tantos meses del proceso de mi presidencia al proceso que renuncio. Clinton, que estuvo a punto del impeachment, hizo todo lo posible para no llegar al impeachment, ¿ya? Y estableció una mayoría sólida que lo apoyó en la Cámara de Representantes. Esa, por ejemplo, podría ser una fórmula para el futuro. Así es. Si hay estas dudas, si genera este sistema tantas suspicacias, establezcamos pues un procedimiento similar. Pero eso no está en la Constitución. Entonces, como no está en la Constitución, no se puede aplicar. No se puede aplicar, no hay juicio. No hay juicio. Y precisamente esto refleja cómo hay un trámite. Acá no hay ningún trámite en la vacancia. Incluso es más terrible, fíjense, cuando el presidente deja de ser presidente, tiene un beneficio de protección del Congreso. Antes de ser juzgado, tiene un antejuicio. Antes de ser juzgado. Entonces, primero viene el antejuicio, caso Fujimori. Que déjame decirte, es un
Es en teoría, porque la cantidad de denuncias que recibe un exministro, yo me paso desfilando por la fiscalía, porque cualquier parroquiano, heladero, te pone una denuncia y esto del antejuicio simplemente es teórico, ¿no? Teórico, pero sí, por lo como menos... testigo. Entonces, como testigo puedes ir el otro día me enteré como testigo en el Callao, ¿no? Entonces no sabía qué había pasado en el Callao, pero era un incidente de la Marina, ¿no? Que había ocurrido con... Entonces, esto también es sujeto a revisión, ¿no? Sujeto a revisión, porque no te pueden denunciar por todo. Y además, ¿qué es lo que ocurre en el Perú? Uno denuncia y pierdes y no pasa nada, claro, ¿no? Tú impugnas una licitación y no pasa nada. Claro. Entonces, no hay costo alguno. No hay costo alguno. Pero tú sabes que el Código de Penal sí establece la figura de la denuncia calumniosa. Deberíamos usarla más seguido. Sí, bueno. De verdad, porque cuando denuncian y tú sales vencedor y dices, perdón, yo he salido vencedor porque jamás tuve ninguna relación con esto, voy a interponerle a usted una denuncia calumniosa, porque usted me ha denunciado y es una calumnia. En base a falsedades. En base a falsedades. Entonces yo tengo el derecho a que usted me resarce el daño civil, me pague mi abogado, me pague todo lo que me dé una reparación moral y encima que usted se vaya a la cárcel. Porque sí está. Y ese es otro tema, ¿no? La inmunidad parlamentaria. Uy, ¿no? Dios. La inmunidad parlamentaria no implica garantizarle a los congresistas el derecho a difamar. O sea, ¿en qué país del mundo un congresista le dice corrupto al presidente de la República? Contados con los dedos de una mano. Y a los periodistas, ¿no? Mermeleros, corruptos, y no pasa nada. Nosotros tenemos ya una respuesta. Cuando termine su mandato, señora, señor, hablamos. Ahora no lo puedo denunciar. Si usted cree que yo soy corrupto, vaya al Poder Judicial y denúncieme. En su mandato yo no lo puedo denunciar porque usted tiene inmunidad parlamentaria. Ahora sí, cuando termine su mandato y si me alcanza el plazo de prescripción, yo lo voy a denunciar a usted. A ver si aprenden un poquito la lección. Pero creen que pueden decir lo que quieran. Es impresionante. Y cada vez peor, ¿eh? Cada vez peor. Cada vez peor. Y la inmunidad fue concebida para garantizar la independencia y el ejercicio, el cumplimiento de la función del parlamentario, no para otra clase de actividades como ocurre ahora. Nos tenemos que despedir, me dicen. Tenemos que despedir. 9 y 10 nos llaman de todo el Perú ya. Sí, sí. Hay algo, ¿sabes qué? Quieren cambiar el nombre del programa. ¿Cómo se llama? Aprender más. Aprender más. Bueno, es que siempre hay que... Miren, estos temas deberíamos saberlos todos porque es parte de nuestra formación. O sea, nuestra formación ciudadana. Si tú vas a votar y vas a elegir una persona que te va a gobernar por 5 años, deberías saber cuáles son los derechos de esa persona, cuáles son sus obligaciones, cuándo puede irse, cuándo puede quedarse. Y la conciencia constitucional es fundamental para un ciudadano libre que defiende sus derechos, ¿no? Así es. Si no, no puedes defender tus derechos, no vas a defender tus derechos nunca. Y no tienes un norte. Mucha gente se asusta en estas situaciones porque no tiene respuestas. Las respuestas están en la Constitución, de verdad. No todas, pero casi todas están en la Constitución. Lo único que tienen que hacer es leerla. Es bien fácil. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Leerla y cumplirla, ¿no? Cumplirla. ¿Acaso es lo más difícil, ¿no? ¿no? Es lo más difícil. Así es. Nos vamos, Rosa María. Muchísimas gracias a Radio San Martín en Arequipa, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Cayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, toda la red unida a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Hasta mañana. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Vive la Semana Santa con fe y recogimiento. Para comprender y acoger generosamente el misterio de nuestra salvación en Jesucristo nuestro Señor, que vivió, murió y resucitó por amor a toda la humanidad. Solo nos pide que creamos en Él y lo sigamos con la alegría de ser hijos de Dios. Participa en la jornada de reflexión en el Centro Recreacional Juan Sócolis Alvarado en San Miguel. El sábado 24 de marzo.